Muy buenas opositoras y opositores. Me han comentado muchos compañeros vuestros que tenéis confusión entre lo que es una unidad de programación, una unidad didáctica o una situación de aprendizaje. Y hoy os voy a explicar de una forma breve, porque son cosas muy amplias, pero de una forma breve lo que es una unidad de programación, una unidad didáctica y una situación de aprendizaje para que sepamos un poquito diferenciar. Entonces nosotros tenemos una programación didáctica donde trabajamos toda una serie de elementos curriculares que es lo que siempre digo que son como las piezas del puzzle de nuestro proceso de enseñanza, ¿no? Esas piezas del puzzle pues son los aprendizajes competenciales y están establecidos en nuestro currículum por medio de sus objetivos de etapa, competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos. Y todos esos aprendizajes competenciales o aprendizajes los tengo que distribuir en unidades de programación. Esas unidades de programación vienen planificadas con una temporalización determinada, unos aprendizajes determinados y entonces los voy distribuyendo a lo largo del curso. Esas unidades de programación tienen que tener un título serio, concreto, en donde diga el nombre más o menos claro del aprendizaje que yo quiero realizar. Por ejemplo, si tengo que trabajar los números naturales, pues el título de la unidad de programación son los números naturales. Si tengo que trabajar los animales vertebrados, animales invertebrados, etc., pues los animales. Y a continuación, pues pongo ya todos los elementos que yo voy a trabajar sobre esa unidad de programación y lo voy a desarrollar por medio de una situación de aprendizaje o una unidad didáctica. ¿Vale? Esa unidad de programación también puede estar formado por más de una unidad didáctica o por más de una situación de aprendizaje. Porque, por ejemplo, yo en mi programación tengo unos aprendizajes que están relacionados con los números naturales. Entonces, la unidad de programación son los números naturales, ese título serio, concreto y que dicen explícitamente lo que quiero enseñar, pero después esa unidad de programación la desarrollo por medio de una situación de aprendizaje y esa unidad de programación de aprendizaje, pues los números me encantan, los números me gustan, los números saltan. O qué importantes son los números en nuestro entorno. Ya un nombre que os diga algo que sea un poco agradable, simpático, etcétera, ¿no? Pero después hay otras unidades de programación que, aunque tienen unos aprendizajes muy similares, son diferentes. Por ejemplo, las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Entonces yo creo una unidad de programación que la voy a titular las operaciones básicas y la voy a dividir esa unidad de programación en varias situaciones de aprendizaje o varias unidades didácticas. Por ejemplo, lo quiero desarrollar esa unidad de programación en la suma, otra situación de aprendizaje la resta, otra situación de aprendizaje la multiplicación y otra la división. Por tanto, una unidad didáctica, la he dividido en 4 situaciones de aprendizaje. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que el inicio y el final de esa unidad de programación tiene que coincidir con el inicio de la primera situación de aprendizaje y el final de la cuarta situación de aprendizaje o unidad didáctica. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los animales. Yo puedo poner una unidad de programación titulada Los animales, pero luego dividirlo en 2 situaciones de aprendizaje o 2 unidades didácticas. Animales vertebrados y animales invertebrados. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre unidad de programación y situación de aprendizaje o unidad didáctica es simplemente que la unidad de programación es algo más amplio y después de esa unidad de programación, dentro de esa situación de aprendizaje, vamos a planificar nuestras situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. Y luego viene la situación de aprendizaje o unidad didáctica. Son 2 formas de programar muy parecidas, con apartados muy parecidos, pero hay una diferencia básica. Y es que la unidad didáctica no me garantiza que el aprendizaje sea competencial. No es que no sea competencial, pero no me lo garantiza. Yo, por ejemplo, puedo hacer una unidad didáctica de la suma, de la resta, para que aprendan los niños a sumar y a restar. Esa es una unidad didáctica.
pero no me está garantizando el aprendizaje competencial. Ese aprendizaje donde el niño, gracias a la suma o gracias a la resta, pueda ir a un centro comercial, a un mercado o a una tienda y pueda hacer una serie de operaciones de sumas y restas para poder comprar lo que deseen. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué estar contextualizado el aprendizaje, no tiene por qué ser competencial, no tiene por qué ser significativo, sino simplemente es un aprendizaje determinado con unas herramientas determinadas para un aprendizaje determinado. Mientras que la situación de aprendizaje es sí o sí competencial. Es un aprendizaje que tiene que estar contextualizado. Y no me vale realizar una serie de actividades que no estén contextualizadas. Yo puedo hacer actividades, por ejemplo, de aplicación para que el niño aprenda a sumar y a restar, pero con la intención que luego, como producto final, se desarrolle una tarea en donde el niño, en un contexto real, utilice esas herramientas, esos aprendizajes que ha estado aprendiendo a lo largo de esa situación de aprendizaje. Va a tener que comprar en un centro comercial, va a tener que, por ejemplo, si estamos hablando de resolución de problemas, ese problema que estamos planteando es un problema significativo para el alumno y está contextualizado en el caso que el alumno entienda, el alumno en su contexto real, familiar, social, de amistad, lo vayan a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, diferencia entre unidad didáctica y situación de aprendizaje a nivel de planificación es la misma, pero lo único que tenemos que tener claro es que la unidad didáctica no me garantiza el aprendizaje competencial y la situación de aprendizaje sí. Por eso muchas veces en las convocatorias igualan la situación de aprendizaje y la unidad didáctica, porque son unidades de programación, las dos igual, pero nosotros ahora mismo, y más con la LOMLOE, en la que se establece y se habla de la situación de aprendizaje, tenemos que defender una situación de aprendizaje, una situación donde el alumno, a través de una serie de tareas competenciales, sepan resolver toda una serie de cuestiones, toda una serie de problemas que le pueden surgir en su vida diaria y, por tanto, son tareas funcionales y significativas para el alumno.